Saludos queridos patitos, aquí estamos con el querido amigo Mariano López Miguel, tratando el estado de cuestión de Francia, que se afronta una situación bastante complicada en el ámbito del hexágono y también en el ámbito de sus relaciones dentro del marco de la Unión Europea y en el marco internacional. Evidentemente, podemos adelantar de que prácticamente Macron se marcó un Sánchez, aunque en diferido, debido a que las presidenciales siguen siendo en 2027. Vamos, que nadie piense que el final de la presidencia de Macron va a ser este año. Dejado esto bien sentado, evidentemente, querido amigo, bienvenido a tu conversatorio número 33, la edad de Cristo. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Preocupado ante el tema que tratamos, lógicamente, pues porque sí, es un lanzamiento a la piscina. Es cierto también que no hay elecciones presidenciales hasta aquí a 3 años, pero lo que es reorganización nacional, el antiguo Frente Nacional, pues está abogando por, en caso de ir un poco más allá, ¿no? De que si ganan las elecciones por una amplia mayoría, no solo que haya una cohabitación, y no creo que se moderen en su terminología ni retórica, sino que incluso pueden optar por lo nunca visto, que sería unas elecciones presidenciales anticipadas. Creo que en la Quinta República en los últimos 30 años no se ha visto. Incluso cuando hubo la modificación de la Constitución para bajar el mandato presidencial de 7 a 5 años, se planteó alguna especie de, no de impeachment, ni mucho menos, sino por una parte dejar la figura de vicepresidente, que al final no se llevó a cabo. Creo que fue puesto en un adendum constitucional, se planteó en el año 99, y el propio Lionel Jospin hablaba de la posibilidad de elecciones anticipadas en caso de que perdiese como es un régimen semipresidencialista, pues si la Asamblea Nacional no creaba sino no con una condición de moción de censura, sino también de imposible la gobernabilidad, pues optase por unas elecciones presidenciales de las futuras de Estado anticipadas. Nunca se han llevado a cabo, no creo que pase lo que pase, a pesar de que la situación es preocupante, se pueda llevar a largo plazo, pero bueno, como has indicado, estamos ante un panorama muy preocupante, muy desde las elecciones europeas, muy, si bien es cierto que han ganado las mismas, o tiene mayoría en la Cámara, los partidos, digamos, proeuropeístas, el euroescepticismo y todos aquellos vinculados de un modo u otro a la órbita rusa, pues tiene una presencia bastante amplia, y eso debería de plantearnos varias preguntas, cuando no dudas de por qué ha ocurrido esto. Es un elemento interesante el de las injerencias extranjeras, en tanto en cuanto sabemos de Cambridge Analytica, sabemos perfectamente de la injerencia del Kremlin en dinero ruso para la derecha plus plus y para la izquierda plus plus, las dos extremos, sí, siempre que sean incoherentes con el mainstream en el ámbito europeo, siempre que vayan en contra de Bruselas, en contra de la europeidad, ahí estaba el dinero ruso para ir ya sea desde Amanecer Dorado en el ámbito de la extrema derecha hasta incluso se dice Podemos en el ámbito de la extrema izquierda y pasando por partidos en Italia, en Francia, el UKIP de Nigel Farage también estaba metido en el combo y evidentemente esa idea no es nueva. Ya en la época de los Pershing teníamos en el ámbito de la Unión Soviética dinerito que iba a ciertas organizaciones ecologistas, pacifistas, ya sea por el tema de la energía nuclear, ya sea por el tema de los euromisiles, referido a tratar de decir, no, esto es porque estamos por la paz, por la ecología, pero en realidad estaban recibiendo dineros del otro lado del telón de acero. Por tanto, ciertamente, estas cosas tienen importancia, también con las tierras raras, actualmente con el monopolio de China. Es importante, referido también a lo que dijo el hijo de Gaddafi respecto de Nicolás Sarkozy, ahora que nos bombardea con el dinero que le hemos dado para hacer las presidenciales, qué mal amigo es, qué malaje, como dirían algunos. Ciertamente, las elecciones presidenciales en Francia son cuando tocan, habitualmente. Lo que han jugado es con el hecho del residente en el hotel de Matignon, con el primer ministro, en donde, evidentemente, en las elecciones de 1974, ya en aquel momento dijo Mitterrand, que era candidato del Partido Socialista francés, que recientemente había cambiado el nombre de la sección francesa del International Ouvrier, la SFIO, cambiaron justo entonces el nombre al Partido Socialista francés. Ahora están desaparecidos,
metidos en el combo de la Francia popular. Insumisa. Sí, con la Francia insumisa. Se ha metido ahora incluso Hollande, que la han recuperado para tener cierta visibilidad. En el 74 dijeron, ha habido robo de las elecciones presidenciales, ¿cómo puede ser? Luego al que ganó, creo que primero fue Pompidou, y después Giscard d'Estaing, al que le dieron luego la presidencia de la Convención para el futuro de Europa y el tema de la Constitución. En el 81 entra el señor Mitterrand y resulta curioso, sería de chiste, como le dijeran, bueno, en el 88 hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos, el señor Reagan no se podía presentar, y en el 88 hubo elecciones presidenciales en Francia. Que le dijeran, bueno, usted, señor Reagan, ha estado 2 mandatos, ¿cómo se va a despedir del señor Mitterrand? Bueno, el señor Mitterrand tal vez haya tenido un par de elecciones, no. Lleva, desde que usted se presentó por primera vez, todo el mandato, y ahora se puede presentar otra vez. Pues seguro que hubo alguien que dijo, esto es mucho, esto muchísimo. ¿Cuántos mandatos seguidos? 7 años. Sí, y se presentó hasta prácticamente morir, porque murió un poquito después. El 95 pierde y el 96 muere, sí, ¿no? 12 meses después, prácticamente. Sí. Y es el primer mandato de Chirac, 95-2002, que es de 7 años. Y el segundo, antes de las enmiendas. El segundo es de 2007 a 2012. Luego tenemos precisamente a François Hollande, el 12-17. No, el primero viene el señor fue Sarkozy. Sarkozy, exactamente, sí. Y luego Hollande. Y después Macron, que le tenemos en su segundo mandato, que termina en 2027. En 2027, no renovable, exactamente. Hollande tenía a Macron como ministro de Cultura, ¿no? Si no me equivoco. Y por lo tanto ahí está parte del intríngulis, en donde juega el tema de la primera y segunda vuelta, en donde el porcentaje a nivel general del Estado no concuerda con el hecho de que tengas tantos o cuales diputados, lo cual en parte se asemeja con la otra elección que vamos a tener, aunque no tan alegre y tan florida como es la del 4 de julio, Reino Unido, sí. El día de las colonias. Wally Simpson estará muy encantada de tener un día electoral en el Reino Unido en ese día. El día 30 de junio es la primera vuelta en Francia, el 4 de julio en medio es el tema de las elecciones en el Reino Unido, y el 7 de julio la segunda vuelta en Francia. Todo ahí mezcladito. En el Reino Unido tenemos una vuelta, solamente una, pero también de circunscripción uninominal, y en Francia hay doble vuelta. Y las que van a ser también bastante, digamos, llevaderas en el sentido de un fin, porque todo apunta a que la derrota de los Tories va a ser bastante abultada, pueden quedar hasta el tercer puesto, he llegado a leer, o incluso cuarto, que el partido de Farage puede superarles. Hay mucha gente que no repite candidatura para ser diputado por tal o cual circunscripción en los Tories. Y claro, estamos hablando de que han pasado 14 años, que a mí me suena como que fue ayer todo, ¿no? La llegada de Cameron. Y en 14 años hemos visto el Brexit, una nefasta gestión de la pandemia de COVID-19 y sobre todo una conservadurización y polarización en lo que es Reino Unido total, sobre todo por el descalabramiento de welfare state, ¿no? Se ha acabado con casi la joya de la corona que era el National Health Service y un largo etcétera. Y dentro de ese discurso ultraliberal de Farage, yo creo que es en el fondo también el que ha calado con Madame Le Pen, antes con Jean-Marie Le Pen, el padre, creo que estaba expulsado del propio partido, del antiguo Frente Nacional. Hubo problemas dentro de la familia. Exactamente, hubo una especie de pogromo unifamiliar o tú que filimi y de repente, bueno, está desaparecido. Yo creo que ya debe ser mayor, que debe rondar, si no los tiene ya los 90 años o más de 90 años, quiero decir, Le Pen padre, Jean-Marie Le Pen. Y en el fondo se dice que el partido ahora mismo se ha conservadurizado, ha hecho una especie de Jobbik, que se ha vuelto una especie de derecha conservadora, no reaccionaria. Yo no me lo creo, es una opinión personal, claro está. Pero claro, si tienes que comparar este proyecto de la señora Le Pen con el del otro payaso que era Eric Zemmour, pues claro, es una derecha un poco más descafeinada. Pero aquí tenemos un proyecto ultraliberal de destrucción del Estado y sobre todo
con el discurso que hemos aclarado, que es el xenófobo antimigratorio. Sí, en parte es lo que pasaba en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la democracia cristiana, que estaba un poco escuradita al centro derecha, veía como, bueno, estaban ellos y en principio podía ser que centro derecha, centro izquierda, con el Partido Socialista Italiano, pero ellos querían ponerse en el centro, y para ponerse en el centro tenían que decir que los socialistas eran prácticamente rojos y con cuernos y rabo, como si fuera el hijo de Moscú, y ahí, para poner en el otro lado, pues a quién ponemos, a los misinos, que luego será Alianza Nacional y todo aquello, que eran extrema derecha, pura y dura, pero para poder ponerles en el centro a los de la democracia cristiana y decir, nosotros somos el centro, pues aquí tenemos a la derecha y aquí tenemos a la izquierda. Es cuestión de percepción. Lo mismo que está pasando ahora. Georgia, en principio era derecha, pura y dura, extrema derecha. Pero claro, desde la Tangentópolis en Italia ha habido una evolución bastante curiosa de los límites, que evidentemente el juego extrema derecha, extrema izquierda, derecha, izquierda, en algunos países no opera. No funciona. Por ejemplo en Irlanda, por ejemplo en Dinamarca, por ejemplo en Países Bajos, por ejemplo en Finlandia. Y parece que en Italia, pues algunos quieren verlo, pero otros también pueden justificadamente decir que no. Ahora está el punto de que Giorgia Meloni, cuando entra, hay gente que dice que es una traidora. Ha traicionado a los principios internacionales de aquellos que creían que iba a estar con Putin, que iba a intentar destruir desde dentro de la Unión Europea, que iba a estar en contra de la OTAN directamente. Y ninguna de estas cosas ha sucedido. Es pro-europea, es pro-OTAN, está en contra de Rusia, está a favor de Ucrania. Bueno, resulta interesante porque, claro, entre todo esto ha pasado un elemento que ha desapercibido en la vertiente menos humana. La desaparición de Silvio Berlusconi destruye el liderazgo de Forza Italia, porque el patriarca era mucho en el ámbito no solamente de sus empresas, sino también en el papel político. Y por tanto, Giorgia Meloni está amalgamando una fuerza que probablemente acabe siendo la heredera dentro del Partido Popular Europeo de ese esquema de cosas que cuando entró Forza Italia estaba con el señor Aznar a comienzos de los años 90, y seguramente esto se ha verificado cuando Giorgia Meloni ha pactado con Ursula von der Leyen el apoyo de la fuerza de Giorgia Meloni a cambio de un buen eurocomisario para Italia. Exactamente. Al final se ha confirmado, yo no sé si al final se confirmó un eurocomisario para qué es finanzas o... De momento está por confirmar, porque evidentemente la nueva comisión, después del hearing en el Parlamento Europeo, pues entrará en funciones en noviembre. Con lo cual todavía quedan 3 meses. Ahí Racing incluso puede cambiar. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa del tema de... Eso sí, hay un elemento interesante que no se va a poder hacer precisamente por la derrota, se puede decir derrota, de Macron en las elecciones europeas, y es que de haber tenido cierta fuerza, cierto empaque, habría tratado de quitar del medio a Ursula von der Leyen y haber puesto a Mario Draghi, lo que evidentemente no va a ser posible, y seguramente de manera bastante clara, sobre todo con populares, socialistas y Renew Europe. Ursula von der Leyen va a ser la próxima comisaria presidenta de la Comisión Europea. Sí, renovará mandato por un segundo mandato de 5 años. Y lo que también es, bueno, lo que también habría que verse es todo lo relativo a que si quizá Antonio Tajani ahora sí que pueda ser vicepresidente de la Comisión Europea. Si es la persona si es quien elige Meloni como candidato, pues puede ser. Desde luego. En el caso de Francia hay más desconfianza. Desconfianza basada en, bueno, pues la trayectoria de lo que fue el Frente Nacional, ahora Resignación Nacional, tras la época de Le Pen padre, ¿no? Todos esos problemas. También creo que es la hija de Marine Le Pen, que ha estado en un think tank financiado por Rusia, si no me equivoco, muy cercana a la órbita de Orbán. Claro, es todo lo que se llama democracias y liberales, ¿no? A fecha de hoy no entiendo por qué la Unión Europea, después de la sanción que hubo contra Jörg Haider en el año 2000, cuando pactó el Partido Popular Austriaco con el Partido de la Libertad de Austria, que hubo unas sanciones y hubo un cordón sanitario bastante potente, hablo ya de hace casi 24 años, en 2000, pues ahora mismo no solo no se ha disipado, se ha corregido, se ha aumentado lo que es la presencia del FPO o VP, perdón, en lo que es todo lo relativo
a ministerios, posibles lands, como, bueno, lands, no, sino regiones, como era Carintia, creo que era la que gobernó Haider, Sí. como presidente regional. Y esa zona se ha crecido muchísimo el voto de descontento hacia, no ya un euroescepticismo, es una órbita hacia las democracias y liberales, ¿no? Ahora mismo no entiendo cómo el partido de Viktor Orbán, bueno, ya no sigue el Partido Popular Europeo, está creo que en el grupo perteneciente a Vox, etcétera, y demás, pero lo que es Fidesz, la evolución es cuanto menos curiosa. Y yo creo que es la evolución que está ahora llevándose a cabo por partidos como el antiguo Frente Nacional de la señora Le Pen. Quizá lo importante para poder entender las elecciones francesas es todo el elemento social, económico, la situación de la propia Francia a nivel Sí, no solamente macroeconómico, sí, sino también micro, el tema de las pensiones, el tema sanitario, educacional, que seguramente al francés de a pie estas cuestiones más elevadas de geopolítica y geoestrategia le sonará bastante extemporáneo, sobre todo cuando podemos visualizar en ciertos feudos de los años 80 del Partido Comunista Francés que ahora votan a Le Pen, sobre todo en la zona cercana a Marsella, Niza, incluso Lyon. Todas las zonas de amplia inmigración, principalmente de África, efectivamente. Sí, el tema de la diferencia del posicionamiento respecto de los años 70, en el que para trabajar en las fábricas iba la persona, como iban algunas personas desde el Estado español en dirección a Alemania y a otros lugares. Y los y luego la política de regeneración familiar, de reagrupamiento familiar, que evidentemente esto en el caso de Francia acabó generando guetos, zonas no-go, y toda la problemática que ha venido en el siglo XXI de estos lugares en donde parece que hay un extrañamiento entre lo que es Francia y lo que son estas zonas. Por lo tanto, son problemas muy graves que derivan en seguridad, no solamente la policía, tema militar, y por tanto esto es algo bastante importante, sobre todo cuando penetra también, y esto lo has trabajado bastante, temas de yihadismo, islamismo, radicalizaciones. Todo ello unido encima a lo que fue, a ver, aunque no lo parezca, es verdad que los pulmones económicos mucho antes del Brexit eran y seguirán siendo, dentro de cabe, el nudo industrial alemán y también lo que es la concentración agrícola francesa, ¿no? La crisis de 2008 fue muy acusada en Francia, aunque no se notase tanto como en países como Grecia, España, los países del sur y del Mediterráneo, ¿no? Va llamado sur y Mediterráneo, PIGS, despectivamente, por parte de los euroescépticos. En este sentido, Francia supo capear un poco el temporal, pero a base de unos recortes muy potentes. Recordemos la primera gran manifestación, que no fue tanto como contra Macron, sino la subida de solo un año de los 61 a los 62 de la edad de jubilación. Y eso fue con Hollande. Luego ya de 62 a 65 con Macron, el progresivo cambio demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un racismo casi endémico, ¿no? No hace falta más que ver estos días lo que son, bueno, hay que meterse, como digo, con traje EPI en las redes sociales cuando hay comentarios de todo lo relativo a la selección francesa de fútbol. Pensé que estaba viendo a Francia, no a Angola, esto, lo otro. Y hay una especie de caldo cultivo bastante potente, no solo xenófobo, sino también islamófobo, lo hemos hablado también, pues, sobre todo a raíz de los ataques del año 2015, la sala Bataclan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa también en otro país mitad o nominalmente francófono como es Bélgica, en abril creo fue, o marzo de 2016. Y por último, la incapacidad de esta especie de lo que has dicho, ¿no? De regeneración familiar, ¿no? Ahora mismo el problema no es aquella primera generación que llegó de inmigrantes desde el África o África subsahariana, la francofonía, sino sus nietos. Jóvenes que generalmente, bueno, cada año aproximadamente son 2-3 millones los que se insertan en el mercado laboral sin capacidad de progresividad ni capacidad de llegar a unos buenos sueldos dignos, etcétera, con toda la que está cayendo, ¿no? De ahí, por ejemplo, chalecos amarillos, con bastantes infiltrados también, aunque no lo parezca. Y por último, las marchas populares, todas ellas completamente legítimas, pero que se desvirtuaron por culpa de la idiotez de algunos destrozando mobiliario urbano, ¿no? Y que tronca en buena medida con la propia idiosincrasia, no solamente de la idea del jus soli, jus sanguini, de la reproducción de la nacionalidad, sino también de la propia realidad de cómo se configura el imperio. El imperio francés, totalmente. El ámbito africano, quién era francés y quién no era francés, el hecho de la propia Argelia, como ejemplo,
más próximo. De un departamento, que se independiza un departamento. Que era un departamento porque el gesto no lo era y por tanto podría más o menos entenderse ese extrañamiento con Camerún, Gabón y otros territorios en África francesa, pero en el caso de Argelia es especialmente sangrante. Dejando de lado el caso de los Pieds Noirs, que eran como 1 millón, que son repatriados, lo cual es bastante parecido a lo que pasó después de 1968 con los españoles de Guinea Ecuatorial, que en un momento dado tienen que ser repatriados porque el nuevo gobierno independiente se pone pues en plan tirano, empezando a matar gente. Y para eso algo más o menos parecido después de los acuerdos de Vian con el tema de los Pieds Noirs en Argelia, sobre todo con el tema de la OAS y el tema del terrorismo, que tiene bastante que tiene bastante que ver con el hecho de que la OAS se acaba refugiada en España y no son repatriados a Francia, lo cual evidentemente cuando desde España querían el tema de Coneta, pues evidentemente el juego de espejos, tú me has tocado el rábano, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo contigo, con este otro que a ti te importa, con lo cual evidentemente estas cosas tienen su fundamentación. ¿Cómo es posible que se siga hablando de franceses que no son franceses? Gente migrante de tercera generación que han nacido en Francia, pero han venido a la vida en estos guetos que son zona no-go, que tienen su propio sistema, su propia realidad. El barrio Saint-Denis, el 14º distrito, sí. Y evidentemente eso no genera adopción de la nacionalidad francesa, tal y como en teoría estaría estáticamente establecido desde el Ministerio de Educación y Ciencia, desde el ámbito de la realidad nacional francesa, aquellos que, por ejemplo, cuando había, y sigue habiendo, esa plaquita de los caídos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que socializan el día 14 de julio, que hablan del francés como la lengua más bella del mundo, que cogen a los autores, ya sea desde la época clásica hasta la época actual, hablando francés y todo esto, una identidad que no permea a esta gente. Y esta gente vota. Pero eso es lo que llamó también Amin Malouf identidades asesinas, ¿no? Es decir, esta gente, incluso como muy bien has indicado, de tercera generación, pero que no son aceptados, no, perdón. Los Bailus, toda esta gente que también fueron descendientes de los Pieds Noirs, incluso los que llaman, efectivamente, los propios franceses amarillos, ¿no? Refugiados desde Laos, Camboya, Vietnam, antigua Indochina, ¿no? Que, ojo, son el 2,5% de la población del país y siguen teniendo muchas dificultades en acceso al mercado laboral, acceso a la educación, etcétera. Me acuerdo no recuerdo el nombre ahora mismo, pero te recuerdo durante el máster un profesor de la UNICAN, de la Universidad de Cantabria, que decía que lo que estamos viendo en algunos casos, tanto con los turcos en Alemania como otras minorías en Francia, que van desde las asiáticas, como dije anteriormente, todas aquellas del África, de la francofonía. La pregunta era, ¿estamos viviendo una guetización o guetoización de Francia? Yo, por desgracia, pienso, salvando distancia lógicamente, que sí, que se han creado barriadas completamente las que separa por el color de la piel en Francia a toda la cual persona, y a pesar de que en temas de multiculturalismo, de problemas de identidades étnicas, incluso del auge del yihadismo, pues Francia con respecto a España, etcétera, nos lleva bastantes años de adelanto. El problema está presente y no se ha solucionado. Ni lo solucionó, ni lo solucionó Sarkozy, tampoco Hollande. Podría decirse incluso que ni desde época de Chirac, porque fue la era de los grandes bombazos, ¿no? Del grupo islámico armado en los metros de París y de Niza, si no me equivoco. Sí, cierto. Es que el siglo XX francés es bastante pintoresco y propio de ellos. Ciertamente podríamos tratar de la división entre la Francia de Vichy y la Francia combatiente, de Pétain, Laval y de Gaulle, luego la situación de Darlan y todo lo que pasó antes de la Cuarta República, y que evidentemente antes de la Quinta República, cuando se produce ese golpe en el que los paracaidistas amenazan con caer sobre París, en el que vuelven a llamar de Colombin de Seclis, donde estaba de Gaulle, refugiado para esperar a que le llamaran, y que le acaban llamando primero para ser primer ministro y luego para presidente. En ese momento se establece una nueva constitución, que es la que está vigente, de la Quinta República Francesa, semipresidencialista.
se votó en toda Francia. Todavía había Francia, fuera del hexágono. Y se dio una cosa bastante curiosa y que creo que no se ha dado en otros lados. Aquellos territorios que votaran no a la Constitución, se interpretó que estaban diciendo sí a la independencia, que sería más o menos un equivalente a ¿quiere usted hacer un referéndum de independencia en Cataluña? Vale, lo hacemos en toda España, en todo el territorio. Y en aquellos territorios en donde salga que sí, se interpretará que esos territorios también se quieren independizar. Es una cosa curiosa porque en teoría, si un territorio dice que no a la Constitución, pues simplemente se interpretará habitualmente de que es que no le gusta esa Constitución. Pero en el caso de 58, fue especial. Juntaron las dos cosas de vamos a arreglar todo esto y vamos a quitar las tres. Donde evidentemente está el duelo habitual de las colonias son parte política o en realidad producen economía para la metrópoli. Porque recordemos, los británicos en buena medida invertían en países que no eran suyos. Invertían en Argentina, invertían en Rusia, pero no invertían en sus colonias. Y en España incluso, sí. Mucho más que en sus colonias. No solo eso, también habíamos que ver otro caso sangrante que es, en Italia no fue precisamente un problema, a pesar de que Italia no tiene un estado de autonomías como España, pero sí tiene cierto nivel de centralización. El estado francés sigue siendo muy centralista. Sí, en el caso de Italia pasó una cosa curiosa, y es que evidentemente tenían cierto miedo al final de la Segunda Guerra Mundial, porque pensaban, como Italia ha pasado de estar preocupando luego en el otro y no se sabe qué va a pasar, bueno, pues pusieron 5 territorios que podían ser susceptibles de ser desgajados del territorio nacional y les pusieron un estatuto especial. Y a otros, bueno, como estos igual pueden fijarse un poquito, les dieron un estatuto más o menos de segunda. Con lo cual hubo ciertas autonomías en el ámbito italiano después de... Recordemos incluso cuando Salvatore Maroni, el mafioso, quiso la unión de Sicilia a Estados Unidos. Eso por poner un ejemplo. Pero también hemos de decir el caso más grave que conllevó terrorismo. Y cuando hace poco, creo que fue durante la pandemia, fue asesinado en la cárcel el líder del Frente Corso de Liberación, lo que sigue siendo esa úlcera abierta que es Córcega. Sí, con un momento en el que pudo haber, a comienzos del siglo XXI, una votación para un estatuto unificado, en el que precisamente las mafias, por el tema de la diferencia entre Ajaccio y el otro lugar, el estado de la isla dividida en dos, por cuestión de poder y de control, por muy poquito lograron que saliera negativo. Cosa que evidentemente luego ha evolucionado de manera distinta, porque incluso han tenido que ir políticos franceses a tratar de establecer, ahora hay un gobierno nacionalista en Córcega, y cosas que en principio se dijeron que no en el pasado, ahora parece que podrían ser posibles. Eso es. Y no solo eso, el caso de Córcega, no podemos olvidar el elemento de Iván Atal, ¿no? El líder del Frente Corso de Liberación, actos terroristas, no llegó al límite o a los límites y paroxismo de ETA, ¿no? Porque eran, digamos, organizaciones militantes y terroristas hermanas, por así decirlo. Pero en el caso de Córcega, pues eso, el autogobierno, etcétera, esta especie de status quo un poco raro que se va a postergar incluso hasta 2028, evitó males mayores. Como también pasó en zonas como Guadalupe, Reunión encima con el problema de por medio de que una población activa ha sido desplazada no por franceses sino por argelinos expulsados o desterrados hacia la zona durante la Guerra Civil Argelina, o la Guerra de Independencia, mejor dicho, la Guerra Civil era del 92 hasta 2002. Claro, Francia, aunque no parezca, territorialmente tiene muchos problemas, y es algo también de lo que se quiere hacer cargo al 100% Jordán Batalla si consigue ser primer ministro. Sí, el joven primer ministro que podría serlo, porque se convertiría probablemente en el primer ministro más joven de Europa. Probablemente que tiene 27 años. Creo que tiene algo menos de 30. Sí. Por ahí no. Y que ciertamente nos enlaza con Nueva Caledonia. Porque ¿qué pasó en Nueva Caledonia? Después de problemas que seguro que los conocéis bastante. El Azerí, que nos lo habló muy bien Paco García Campa. Sí. Me estoy retrotrayendo al hecho de los acuerdos de Nuema de 1987, en donde se establecen unos acuerdos de paz en el que se iban a establecer no 3, sino 4 referéndums de independencia, uno en aquel momento, que salió negativo, y luego, a posterioridad, unos 3 más, que se celebraron ya precisamente en 2018 en adelante. Sí, ya bien entrado el siglo XXI. Sí, y que tenían coagulado el elemento electoral para que la gente de allí pudiera votar. Recordemos,
A los vascos nos dieron problemas respecto del estatuto de Izarra porque decía que podían adquirir la nacionalidad vasca 10 años después de pertenencia del ámbito de la comunidad que iba a surgirse. Evidentemente era una hipocresía porque la Constitución española de la República decía exactamente eso. En este caso, están cogiendo más o menos el mismo principio porque se dice que, bueno, y es el problema, porque en este momento no, si tú eres francés y vas a Nueva Caledonia, puedes votar en las elecciones presidenciales, pero no puedes votar en las elecciones locales para el gobierno local. El gobierno local. El gobierno sí, ahí. sí, sí. Y evidentemente esto es un asunto no democrático. Totalmente. Y cercenando libertades individuales. Puedes votar al presidente, al jefe de Estado, y en cambio los líderes locales no. Que es problemático porque precisamente lo que ha desencadenado la problemática es la democratización respecto de cualquier francés que vaya allí y esté 10 años. Por eso la referencia de los 10 años, pueda votar a las autoridades locales allí. 10 años, ¿eh? En teoría, si un francés va de Lyon a Norte Paso de Calais, se lleva el voto consigo. Y en teoría, Nueva Caledonia está en Francia como ir de Brest a Lyon, en teoría. Y ahí está el asunto de que los nativos se sienten agraviados después de haber tenido 3 referéndums, más el primero, es decir, 4, de independencia, cosa que evidentemente salieron que no, con amplias mayorías suficientes, el primero y el segundo de estos 3 últimos. Y el tercero, como venía el tema de la pandemia, dijeron, ¿y si lo postergamos un poquito? Y desde Francia dijeron, no, hombre, esto ya está pautado, está acordado, y votaron solamente los que estaban en contra de la independencia, que, en buena medida, no solamente atañe a los nativos propiamente de esta etnia, que son como un 35%, sino también a otras etnias participantes de la comunidad y que aunque puedan ser más, entre comillas, asiáticas o ligadas al entorno, pues como en otras territorialidades que seguro conoces del ámbito de la Francia ultramarina, piensan, todo el territorio que tenemos alrededor es pobretón, de solemnidad, y por tanto la vinculación con la metrópoli, a pesar de que hay un problema referido a la centralización y al jacobinismo, y que todas las normas las aprueba el país, sí. Cosa que evidentemente es muy malo porque el pragmatismo adquiriría ciertos tintes, como por ejemplo le pasa a Países Bajos con la reordenación de las Antillas neerlandesas. Son elementos que caen, pero trasciende más el hecho de que somos parte de la Unión Europea a través de Francia, que eso da un nivel distinto de capacidad económica, de supervivencia a todos los territorios de alrededor, y ese 65% de población que no son la etnia mayoritaria de Nueva Caledonia le da el argumento de mejor seguir siendo Francia, y a Francia le da el argumento de poder participar con un territorio tan importante como Nueva Caledonia en la estrategia Indo-Pacífico, lo cual evidentemente en todo el juego internacional, y mencionaste Azerbaiyán, Francia se ha metido con el tema de Armenia porque Armenia no ve a Rusia como un aliado y por tanto es una vertiente interesante, a pesar de que, bueno, recuerdo de qué etnia era Yuri Yorkaev, que jugaba en la selección francesa. Yorkaev, si no me equivoco, era medio ruso, ¿no? Sí. Era del Cáucaso. De Cáucaso, perdón, sí, de Cáucaso, efectivamente. Era, bueno, creo que era madre rusa, padre georgiano, no, pero padre ruso, madre georgiana. No recuerdo exactamente, pero ciertamente estos temas del Cáucaso estaban ya entonces encima de la mesa, aunque sea por el tema deportivo. Pero también sobre todo el tema deportivo, ya en aquella época estaba Yorkaev, estaba todo lo que se consideraban, pues, por parte de cierta población, como de la invasión africana. Estamos hablando de Bernard Lama, por ejemplo, portero, de Marcel Desailly, incluso el entrenador de Didier Deschamps, creo que la madre es argelina, con lo cual el conato y germen que podía ser de unificación, sobre todo de las antiguas regiones coloniales, para un paraguas de multietnicidad, fue el problema que casi llega, pues, al Elíseo al propio Le Pen en 2002. Sí, ciertamente Didier Deschamps es vasco, a pesar de que no es vasco como
recientemente gestalizado alcalde de Don Iván Garasi, que es la capital de Baja Navarra, que es apuntado al PNV, pero evidentemente es distinta la concepción nacional que pueda tener un Didier Deschamps o un Leopold Eyharts, que es un astronauta. Vicente Lizarazu también, sí, aunque este pasó por el Athletic y durante un cuarto de hora se pasó por ser vasco como si fuera de Bilbao. Pero bueno, el dinero luego mandó y se fue al Bayern de Múnich. Pues ya ha acabado montando una escuela. Pero es cierto, es una cosa curiosa porque Leopold Eyharts llevó una Icoruña en el espacio cuando fue a la Estación Espacial Internacional. Y tengo recuerdo de Lizarazu, pero siempre se habla mucho de Lizarazu, pero había otro jugador mucho antes del Athletic que procedía de Iparralde, como era Bruno Iturría. Unos cuantos que siempre fueron pues negados tanto por Francia como por... Sí, y he descubierto, ¿no? He descubierto un muchacho que resulta curioso porque viene de la Vendée, con todo lo que supone la historia de la guerra de la Vendée, que ha sido máximo jefe del ejército francés en este siglo XXI, como es el general Enric Geix Martial Irastorza. Lo ha sido hace no muchos años y el apellido le delata. Hay algo vasco por el camino. Pero es curioso que en todo caso el problema corso para Francia sigue siendo mucho más herida abierta que Iparralde. Con Iparralde no hubo el problema de... A ver, en los años de plomo de ETA, desde luego sí, como santuario, etcétera. Pero nunca ha habido vamos a ver, hasta donde sé, un problema vasco con respecto a la República Francesa. El problema corso es otra cosa. Y el problema de las antiguas colonias aún. Sí, hubo un Iparretarrak, un movimiento previo llamado Embata, pero ciertamente no fue un problema. Y hasta la guerra, precisamente, de Argelia, hubo una cierta penetración importante de vasco-franceses en el ejército francés. A partir de entonces ya no, por tema demográfico, por tema social, ya la prestancia, dejando de lado este muchacho con apellido vasco en la máxima figura, porque es el mismo sitio en el que estuvo Nivelle, el puesto de Joffre en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, es el puesto que ocupó este muchacho en el siglo XXI. Precisamente los vascos, aparte de la aglomeración, la mancomunidad que hay actualmente en el territorio vasco y en el ámbito de la euroregión que se tiene desde la Nueva Aquitania, el ámbito de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, es algo que está fuera de discusión respecto de lo que pueda estar también con lo que comentábamos en Nueva Caledonia, donde hay esa insurrección, el tema del control territorial, el envío de fuerzas por parte de Francia para tratar de sofocar el tema del cambio demográfico, ciertamente, porque con esa democratización del censo piensan, ese 35%, que perderán la prestancia para ser influyentes en el gobierno. Están haciendo una especie de, llamando a distancias, yo diría una puertorricación de lo que es Nueva Caledonia. Es decir, un territorio de ultramar que tampoco es un Estado libre asociado, pero que poco a poco van a olvidar lo que es el sentimiento de preindependencia. ¿Cuánto dijiste que fue el último porcentaje de preindependencia? ¿33%? No, he dicho que el 35% esta etnia que, perdón. Sí. Fue en diciembre de 2021 cuando se votó el último referéndum y salió que sí a la francesidad por un 99%, pero haciendo hasta la población pues solamente fue la mitad la que votó. Y esta etnia, que tampoco es mayoritaria, que tiene como un 35%, es la que pone en juego todo este elemento insurreccional. Eso sí, también como puede pasar respecto de lo que acabó culminando en 1865 con la vuelta de la zona de República Dominicana a la esfera de la monarquía hispánica, allí se falseó la percepción respecto del hecho de que no había una unidad dentro de los que estaban en contra de la permanencia de España en esa parte de la isla. Y evidentemente esta disgregación interna también seguro que está dentro de esta comunidad, en donde seguro que dentro de esta comunidad también hay gente que ve con buenos ojos el hecho del mantenimiento, del hecho de que Francia siga estando allí.
a pesar de que los más gritones y los más chillones siempre están por encima y aparentemente coagulando a aquellos que están por debajo. Y evidentemente ahí está el desafío, tanto interno, la propia Francia, como internacional, porque evidentemente el eje Indo-Pacífico, con lo que pasa con India, lo que pasa con Taiwán, que igual creo que comentamos que podía haber un encuentro en Benumartis próximamente con el tema de Taiwán, tal y como tuvimos con el tema de Georgia. Sí, es cierto. Pues Taiwán, el collar de perlas, China, todos estos elementos son importantes, el mar de la China meridional, y ahí está Francia, que a diferencia de otros territorios en ámbito europeo, tiene presencia física, no solamente intereses. Porque hay países que tienen intereses por tema comercial con China, pero es que Francia está allí. Y en cierta medida trata de establecer la política del Indo-Pacífico, como ha hecho también con el Sahel, de que... Y no solo el Sahel, el Mar Rojo, recordemos que los intereses franceses se conviertan automáticamente, adoptados por la Comunidad Europea, en intereses propios. Y globales. Y no solo eso, hemos dejado, se me pasó antes, bueno, y te lo ibas a comentar ahora, la gran también piedra en el zapato de Francia, que no es tanto, como diría yo, lo que puede ser el Sahel, lo que ha sido saltamientos ahora en Níger, en Mali, Chad, antiguas colonias. A mí lo que me preocupa ahora es lo que pueda suceder en la antigua Somalia francesa, en Djibouti. Sobre todo por la base de drones que hay ahí, que parece que está pidiendo que se desaloje. Y que lleguen, en cambio, unidades turcas o rusas. Djibouti, en principio, hasta ahora por lo menos, era un lugar en el que si venías con pasta, te dejaban un sitio. Con eso bastaba. Estaban ahí italianos, franceses, alemanes, japoneses, chinos, estadounidenses. Y es un país más o menos pequeñito, en donde había bases de todo lo que quisieras. Yo creo que son 30 países los que están presentes en Djibouti, por posición estratégica. Pero claro, también lo que dijimos antes de un nuevo colonialismo, bueno, antes, el año pasado, ¿no? Justo el golpe en Malí, que fue finales de julio, principio de agosto, si no recuerdo mal, poco antes de la muerte de Prigozhin. Sí, más o menos sí, aunque puede que no sea el último golpe en esa zona, porque se está pergeñando otro más contra... ¿En Guinea? No, digo, en esta zona de Níger, Burkina Faso, Mali, pues en estos países de Burkina Faso, Mali, se está generando otra vez, que no os sorprenda, si oís que una parte del ejército que está allí soportando el asunto, a los que quedaron en el gobierno, les han quitado del medio o les han intentado quitar del medio. Por tanto, ese run está sonando. En África, en los últimos 50 años, ha habido un montón de golpes de Estado. Una estabilidad no es propia de allí. Y que evidentemente es algo bastante curioso porque hace precisamente muy poco tiempo ha salido la noticia de que les iban a quitar la concesión de la mina de uranio en Níger a los franceses, que era el lugar donde habían logrado más o menos el establecimiento de su propia forma de suministro para las centrales nucleares francesas. Eso, y no solo eso, también tenemos que contar con los casos que se cumple, creo que son, o se cumplió el año pasado, 10 años de los sucesos de Azawad, ¿no? De cuando se independizó esta parte de... 12 años. 12 años ya, fue en 2012, ¿no? Claro, la presencia francesa sigue siendo necesaria ahí, pero acaba de ser barrida, ¿y quién entra en cambio? Pues el otro águila imperial, esta vez la rusa. ¿Hasta qué punto permitirá, mejor dicho, Francia y la UE, por ende, la presencia rusa en esas zonas? Que no solo es ya, se puede llamar de neocolonialismo, desde luego, pero las operaciones de, bueno, por ejemplo, la misión Atalanta también tenía en cuenta mantener, no área de influencia, pero sí espacio de defensa en antiguas colonias. Ahora mismo lo que es el efecto dominó que te he dicho, que no sabía nada, me he informado, de que puede haber un nuevo golpe de Estado, un golpe palaciego, etcétera, tanto en Chad, en Níger, en Senegal, Mali o Burkina Faso, realmente me asusta. En principio Senegal está más o menos tranquilo. Sería este entorno de Mali, Níger, Burkina Faso, en donde se han empezado a establecer ciertas ideas de una unión del ámbito del Sahel, pero claro, son países que habitualmente se coge la prestancia de, bueno, son países que están en contra de no sé qué, del otro, más allá, bueno, pero la población, la distribución por el territorio, ¿cómo está? Por edades, ¿cómo está?
de nivel socioeconómico, en el ámbito de Níger, como la capital estaba antes de que llegaran los franceses en un lugar y luego la quitaron para un mayor control por parte de las etnias que estaban más cerca de la situación de los propios nuevos poderes coloniales, más hacia el sur, más hacia la zona ligada a lo que es el norte de Nigeria. Por tanto, estos detalles tan importantes detallan, valga la redundancia, cómo es la estructura real del país y cómo se puede vehiculizar esos intereses que son tan importantes, porque la gente, como Francia, la gente querrá vivir todos los días, querrá comer 3 veces al día, querrá tener ropa, un estado de bienestar, educación, según los estándares evidentemente de allí, lo que ellos consideran que es una vida buena, pero evidentemente querrán tener una cierta tranquilidad, una cierta paz, de que no venga el grupo terrorista de turno a pedir, como, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en los 7 samuráis, pero también en la vertiente estadounidense, como es los 7 magníficos, de grupos más o menos parásitos que vienen de aquí y de allá, hacen rapiña, y necesitas que alguien te proteja. Sí. Y establecen sus mini feudos sin poder contar con, bueno, la gente de la zona con una defensa efectiva, ¿no? Pero unido a todo eso también, la zona del Polo Brin, desde luego, va a pasar a ser los próximos años el Sahel, ¿no? No me deja de hacer gracia, si me permites meter esta especie de morcilla, que hace también 12 años veía, 12 o 13 años veía juegos como Call of Duty, que hablaba también de lo que iba a ser el problema de Francia en esa zona, y yo decía, qué bien lo han hecho los guionistas de este juego, ¿no? Es realista. La ficción dejó de serla y la realidad completamente, sobre todo por minerales extraños. Pero sí, ciertamente, más allá del Sahel, que si el espectador que está viendo es español, debería de preocuparse por el Sahel como un asunto intrínsecamente interior de España, como parte intrínseca de la política interior y exterior, pero que evidentemente no solamente implica a estos 3 países internos del tema del Sahel, sino tratar de asociarse sobre todo a Senegal, a Mauritania, ¿no? Países que pueden ser más próximos o permeables, no sé. Como le dijo por ejemplo el antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército a Yago Rodríguez en la entrevista que tuvo con él en su canal, pero que evidentemente parece que en general, ¿no?, el español medio está por uvas por estos temas, y por eso ahí están los resultados de las elecciones europeas, donde la mitad de la población española dijo: me voy a la playa, me voy al monte, a por setas, o lo que sea, pero a votar no. Y se acabó la fiesta. Sí, aunque la fiesta acabó con el señor Nicolás, pequeño Nicolás, y con Alvise, de los 3 eurodiputados, asociándose a Alternativa por Alemania, en el mismo grupo europeo. Sí, sí. Y con Confederanza los polacos. Sí, pero hay un cisma en esa extrema derecha, porque, si no recuerdo mal, a pocos días de las elecciones, AfD rompió, o mejor dicho, el antiguo Frente Nacional rompió sus relaciones con él, ¿no? Por comentarios antisemitas. Es que se le ocurrió decir al candidato de la AfD: bueno, en las Waffen-SS tampoco había gente muy mala, ¿no? Había gente simpática. Recuerdo que este periodista de Telecinco hace 2 años, durante el 85 aniversario del bombardeo de Guernica, que dijo: ni todos los que bombardeaban dicha villa eran tan malos, ni todos los que estaban en ella eran tan buenos, ¿no? Lo cual fue bastante aberrante y bastante... Sí, en un país civilizado se hubiese cesado a dicha periodista. Sobre todo cuando tenemos un conversatorio aquí con Xavier Irujo sobre el bombardeo de Guernica, lo cual evidentemente recomiendo a todo el mundo verlo, porque es muy necesario, sobre todo aquellos que crean que Salas Larrazábal tenía la verdad. Mentira, falso. Era un puñetero mentiroso, por decirlo suavemente. Completamente. Y evidentemente, dejando el tema del Sahel, es importante lo que has dicho de Djibouti, porque vehicula con un potencial enorme que hay en Sudán, de ser lo que fue en los años 90 Zaire / Congo, República Democrática del Congo, sí. La guerra que podría llegar a generarse, guerra civil en Sudán, es algo que ni nos imaginamos, porque estamos viendo Etiopía, guerra civil. Sí, ya, pero puede escalar de ser una guerra interna a ser una guerra internacional. Sí, regional, sí. Sí, Etiopía es un territorio que no está conectado con los vecinos.
no hay una Egipto, conexión Oriente demográfica de ninguna de las etnias que componen Etiopía con los países vecinos. Por lo tanto, a los países vecinos, pues bueno, evidentemente la paz es bonita, pero bueno, si la está guerra, de Tigray. si están ahí controladitos, bueno, ciertamente en el ámbito del Tigray, con el tema de Eritrea, pero tampoco es una conexión con un país que también es pobre y simplemente es la salida que tenían hasta el 93 hacia el mar. Pero en el caso de Sudán, porque Sudán se da el caso de que el antiguo Wagner apoyaba a una facción y la de Hemeti, ¿no? Lo de sí, las fuerzas de actuación rápida. sí, y el Ministerio de Seguridad de Rusia apoyaba al gobierno. Las fuerzas de seguridad estas de Hemeti se establecieron un poco como Wagner, precisamente. Se establecieron para actuar en un lugar, pero que no pudieran decir, Sudán está metido en el ajo, sino para separarse. Grupos más o menos territoriales que también participaban internamente en la guerra de Darfur, en el ámbito de Sudán del Sur menos, porque todo el mundo pensaba que en el siglo XXI, en caso de independizarse un territorio de Sudán, sería Darfur, pero nos sorprendieron en 2011 cuando se independiza Sudán del Sur, y que evidentemente todas estas cosas... Sí. Recuerdo lo que pasó el día siguiente, ¿no? Sí, fue un acuerdo de paz que acabó en una independencia y después en una guerra civil interna. Al día siguiente de declararse independiente, fue impresionante. Tengo recuerdo vívido de julio, creo que fue el 7 de julio de 2011, ¿no? Por ahí. Sí. Y que evidentemente ahí está el intento de Turquía de tener una base naval en el Mar Rojo presente en Sudán. También Rusia intentó tener una base naval en esa zona, que la costa tampoco es que sea tan grande para meter tantas bases navales, pero claro, como hemos dicho que en Djibouti hay como 30 países ahí con base propia y todo esto, pues en un territorio un poquito más amplio pues puedes meter a todo el mundo y podría tener hasta Burgos una base naval ahí. Djibouti parece la versión en África y con mucho calor de lo que es la Antártida, todo lleno de bases sin soberanía. Sobre todo pensando que en la época de 1885-86, en la época del acuerdo de Berlín, del reparto de África, los rusos se acercaron. Intentaron tener Nueva Moscovia en el ámbito de Djibouti, pero claro, llegaron tarde. Ya había intereses italianos en aquella zona, intereses franceses, y los italianos tuvieron la Somalia italiana, los franceses la Somalia francesa, que es Djibouti. Por tanto, esa zona no pudieron tener los rusos, y luego ahora vienen con la propaganda de decir, no, Rusia siempre ha sido amiga de África. Siempre anticolonialista, siempre antiimperialista. Ya, la Universidad de Patricia Lumumba y todo esto, sí. Y va a ser que no, porque los primeros racistas contra esas poblaciones han sido los propios rusos, cuando han llegado asesores, etcétera. Se quedó demostrado en los libros de ruta que había del Partido Comunista o Socialista Unificado del Yemen, ¿no? Del sur, en el cual tildaban a los asesores rusos de poco menos que salvajes. Estamos hablando de Gran Libertador, más aún ahora con la Federación Rusa y su experimento neoliberal en lo económico y ultranacionalista autocrático en lo político, pues poco iba a hacer esos países. Ya de por sí, paupérrimos por culpa de los regímenes que iban sufriendo por al menos más de 50 años. Y que evidentemente esto del tema del Sahel, de la expulsión de los franceses del Sahel, cuando ellos tenían la política de la France-Afrique, el tema del franco-CFA, cuando el franco francés había desaparecido hace bastantes años, pero seguían vinculados a través de la política, del tema económico, del tema militar. Lo cual, evidentemente, creo que lo han comentado varias veces en Belumartis, el hecho de la aproximación dura a la resolución del tema del Sahel a niveles militares únicamente. Es decir, aquello que habitualmente había generado una situación de relación dual Estados Unidos-Unión Europea, sobre todo en los años 90, de que Estados Unidos ponía el ámbito militar, el ámbito duro, ganaba las batallas, ganaba las guerras, y después iba por detrás, como la señorita de la limpieza, la Unión Europea, poniendo el dinero, reconstruyendo, poniendo la vajilla de nuevo en orden. Esta situación que en principio debería haber hecho interiorizar el hecho de que, bueno, la política dura, militar, es importante, pero también la política blanda, el tema del control social, cosas. Y sobre todo para evitar un caso del que se cumplen 30 años, como fue el genocidio ruandés. Sí, que precisamente los franceses tuvieron mucha importancia porque la política gran nacional de la presencia del francés en los Grandes Lagos propició
el genocidio ruandés, que es la parte que se suele olvidar, la presencia de Mitterrand, François Mitterrand, respecto de incitar a esa situación que evidentemente la provocaron los belgas, que son los primos de los franceses, con la idea de, no, aquí venimos los belgas. ¿Y qué tenemos en Bélgica? Tenemos balones y tenemos flamencos, así que allí donde vayamos seguramente también habrá flamencos y balones. Pues, ¿quiénes son los balones aquí? ¿Quiénes son los flamencos? Y se buscaron Hutus y Tutsis. Pues lo que se fue con nosotros, aunque llegasen de vecinos, quizá 90 años, sí. Fue terrible. Es alucinante. Y que evidentemente, en el caso de Sahel, los franceses en el siglo XXI pensaron, bueno, vamos a darles de leches, vamos a resolver militarmente el problema, pero ¿dónde estaba la vertiente social? Porque venía cualquiera, les metía una propaganda, sobre todo las radios. Las radios que son tan importantes por el Interhamwe, que fue el que socializó con, ¿cómo era? La radio de las Mil Colinas, en la que estableció aquel discurso para ir a atacar y matar, que eran con machetes. No eran con armas de fuego, eran con machetes fabricados artesanalmente. 1 millón de muertos en 3 meses. Sí, y creo que habías hecho un conversatorio acerca del Ruanda en el que se ve se restablece, por así decirlo, hay no sé la palabra en español, un reenactment de esa imagen en la cual un camión frena, se da un golpe y de su vientre, o de su parte trasera cae completamente, pues al menos 100 machetes, efectivamente, pulidos a mano. Sí, así es. Y que evidentemente eso fue un problema grandísimo en el tema de Sahel, porque una misión omnicomprensiva tal vez hubiera evitado que una lucha contra estos movimientos yihadistas insurreccionales, que también tienen problemas dentro de ellos, entre el ISIS y Al-Qaeda, o Boko Haram incluso, sí, que tienen luchas intestinas entre ellos, cosa que ya lo has comentado también en otros lugares, porque es como una línea de la Umma coránica que nos lleva a través de Irán y el ISIS Khorasan, en Afganistán, en Pakistán, un montón de líos, que no solamente es un ente monolítico como a veces se presenta, de que aquí estamos los cruzados y ahí están los musulmanes. No tiene muchos oponentes. Creo que lo habíamos comentado alguna vez, incluso en algún conversatorio, ¿no? Sí. La mutación de Al-Qaeda. Y sobre todo, Al-Qaeda ha mutado muy bien en Francia, porque en Francia está intrínsecamente engarzado, pero a través de organizaciones caritativas, es verdad que hay organizaciones militantes, pero lo que hay de Al-Qaeda en Francia es salafismo, no salafismo ni yihadismo. Un problema también. ¿Hasta qué punto la esfera del alma francesa va a cambiar de la del laicismo y secularismo hacia quizá un multiculturalismo, adaptándose por multiculturales las medidas como lo de permitir, no ya el burka, pero sí, creo que todavía no se puede, pero el acceso a lugares públicos con identificadores religiosos, sea el velo islámico, sea la kipa hebrea, sea la cruz cristiana. Y hay un debate muy tenso en ello, porque la señora Le Pen, que fue de las que en un principio decía que algo bueno tenía la Constitución Europea non nata del año 2009, era que se destacaba la imagen o la forma heredera de Europa del cristianismo, valga la redundancia, centroeuropeo de los siglos 9-10, ¿no? Personalmente fue Francia la que eliminó la posibilidad de una Constitución Europea con una apropiación errónea respecto del debate europeo a través de darle una patada en el pompón mirón al señor Chirac desde posiciones de extrema izquierda y desde posiciones de su propio partido a través de Nicolas Sarkozy. Los dos extremos otra vez haciendo un problema para Francia, lo mismo que había pasado en 1954 respecto a la Comunidad Europea de Defensa, cuando 5 de los 6 países habían ratificado y el sexto era la propia Francia, pero tenía problemas contingentes en Dien Bien Phu, en Vietnam, la derrota y la necesidad de ser lavado a esa caca con los estadounidenses, que le dijeron: si yo te lavo esa caca, ahora tú no te pongas a ponerme un ejército europeo que pudiera ser independiente y además con un mando militar propio y con un mando político propio distinto de la OTAN. Norteamericano. Sí. Eso ya se acabó todo. Sí, ciertamente. De hecho, yo creo que el propio Sarkozy había admitido que hasta la invasión de Ucrania en 2022 la situación de la OTAN era de muerte cerebral y que de repente la invasión le respetó. Bueno, el señor Macron dijo eso de la muerte cerebral, que
son dos frases que me preocupé en hacer dos vídeos, uno de cada una de ellas, porque evidentemente merecen un detalle a la hora de analizarlo. Uno es que se joda la Unión Europea, de la señorita Nuland, de 2014. Y el segundo es de la muerte cerebral, que tiene bastante importancia respecto a lo que pasaba en Siria en ese momento, con Turquía y todo aquello. Por tanto, remito a la gente que vaya a tanto uno, que si quieren lo de que se joda la Unión Europea, de Victoria Nuland, y el otro, el tema que comenta es de Macron, que lo he comentado más de una vez y por no meternos en este asunto, pero que evidentemente es importante en tanto en cuanto la OTAN fue parte de Francia solamente políticamente, hasta precisamente el señor Sarkozy, que la vuelve a meter en el ámbito de la estructura militar integrada, cosa que evidentemente en el caso de España es todavía más sangrante, mucho más que cualquier cosa que se puede decir de Francia, porque en 1981 entra España en la OTAN, en el 81, y en el 86 hay un referéndum para no meter a España en la estructura militar integrada. Es decir, el pueblo español dijo algo de que quería el mantenimiento por un estrecho margen de mantenimiento, con el no ganando en el País Vasco, ganando en Canarias, ganando en Cataluña, el no, por tanto, ahí está una parte territorial bastante curiosa, y que evidentemente estaba mandatado el hecho de no participar de la estructura militar integrada, cosa que José María Aznar, sin ningún referéndum de por medio, se lo saltó a la torera la voluntad libremente expresada de los españoles en referéndum, lo cual ciertamente es alucinante que no haya tenido ningún impacto ni entonces ni ahora. Eso sí, dejando de lado el hecho de que yo creo que la OTAN, como hizo el voto de Azayus, como hizo el voto del señor Anas Sagasti, votando sí, lo mismo que votó el de Nakari Ardanza. Los tres votaron sí a la OTAN en 1986, lo cual no quita que el hecho de que si usted quiere cambiar las condiciones de algo que fue votado en referéndum, tiene que pedirle permiso a aquel que le dijo que las condiciones son estas. Sí. Lo mismo que no se puede hacer un referéndum de una manera tan clara. Lo mismo que también para mí este referéndum trampas, lo que dio pie a la victoria del Brexit, porque fue un margen escasísimo. Y un triunfo en zonas agrícolas paupérrimas por la UE, pero también por la escasa inversión del gobierno Tory y sobre todo la dependencia no de un mercado común como es el europeo, sino de intentar potencialmente que la libra pase a ser más poderosa que el euro, pienso, ¿eh? Sí, y evidentemente es una ensoñación que tuvieron respecto también lo del mercado británico ampliado, otra vez el tema del imperio, el Kanzuk y cosas que salieron adelante en la mentalidad de los militantes, y que evidentemente debería de hacer pensar a muchos políticos de la época actual de que cuando en una circunscripción británica un 35% elegía a un congresista, a un miembro de la Cámara de los Comunes, podía ser que el 65% importara cero. 65%. ¿Por qué? Porque estaba fragmentado en el partido X, Y y Z, y estaba en un equilibrio tan importante que evidentemente sabían perfectamente que no debían de competir. Incluso hoy hay algunos distritos en los que los partidos saben que pueden poner a lo que sea, pero no deben competir porque no tienen ninguna capacidad de hacer presión ni de ganarlo. No, ni de reacción, ni de reacción. Y por tanto, eso se sabía, y por eso se enviaron mensajes a través de redes sociales con Cambridge Analytica específicos. Y cuando se ve la Civil War, aquella película documental con Benedict Cumberbatch haciendo el papel de Dominic Cummings, se ve claramente que había ya lugares, barrios, que emulaban a lo que hemos comentado de Francia, barrios periféricos en donde los políticos no iban, ni hacían campaña. Por tanto, a toda esta gente es a la que apeló el Brexit. Gente que estaba excluida del sistema, gente que tenía derecho al voto, pero que no lo ejercían, que no votaban. Sí. Y encima no solo no votaban, sino que de hacerlo hacían a los candidatos más extremos, pienso. Sí, que precisamente es el hecho del desafío que tienen en Francia. Ahora mismo. Pero antes de eso, el hecho que comentábamos de Sahel, en tanto en cuanto la versión dura o blanda, del poder duro o blando, en tanto en cuanto le han quitado a los Francia, y que van a llegar las PMCs. Antes era Wagner, ahora es Africa Corps. Los que hablan de desnazificación. Venga, solamente hace falta que cojan de himno el Horst Wessel 10, o bueno, se tatúen
a Ron aquí en el hombro. Y aquí me les he atorado, sí. Venga, pero estoy pensando en... Y también están las PMC chinas. Te iba a decir, gracias. No sé si lo dijo Paco Montes de Oca o si también hizo un programa especial con Paco Campa, en el cual las PMC chinas están aumentando, sobre todo con el uso de drones. Entonces... Todavía no llega al nivel de prestancia de un ejército occidental tipo Francia, que tiene aviones, que tiene una capacitación para penetrar contra estos grupos insurgentes, pero bueno, tú dales tiempos para que se vayan ordenando, sobre todo adaptando al terreno, y bueno, nunca se sabe, pero evidentemente los franceses han tomado nota, y ha habido un cambio de ruta en Ucrania que obedece a este orgullo herido en el Sahel, que, dado que entienden que ha sido Rusia quien les ha destruido el sueño de France-Afrique, los franceses han reaccionado en Ucrania, cosa que estará otra vez en juego con las elecciones al ámbito de la Asamblea Nacional Francesa. Exactamente, porque otra cosa no, pero al igual que ahora Giorgia Meloni sigue siendo una extrema derecha presente, pero no digo tampoco descafeinada, sino pragmática. La extrema derecha procedente tanto de AfD y lo que es la propia antigua Frente Nacional son euroescépticos hasta la médula. Pero no solo eso, también quieren romper todos los principios de solidaridad, de convivencia. No sé si también hablaban de dejar el espacio Schengen para esas fronteras, aumentar lo que es el espacio Frontex. Sí, el problema con Schengen es que ha habido gobiernos seguros que han empezado a poner ciertas trabas burocráticas en Schengen, haciendo que no sea exactamente libre 100%, sino que de manera más o menos arbitraria han ido metiendo elementos que evidentemente rompen con el discurso, y por tanto ellos son los que han tenido una posición bastante... ¿cómo decirlo? No sé si intolerante es demasiado radical, pero sí... de una injusticia, una posición muy arisca podría decirse. En donde pones en riesgo de manera absolutamente partidista, centista, sí. De enfrentamientos sí o sí. Que eso da la opción a estos partidos que, bueno, si además de una posición ideológica ves que esta posición está puesta en la escena por este tipo de gobiernos, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con Olaf Scholz o con el gobierno de Dinamarca, referido al tema migratorio, que han acabado por decir, Olaf Scholz, de que hay que hacer deportaciones masivas. Hombre, pues les estás dando la razón a los de la extrema derecha. Pero también ha pasado en 2015, recordemos lo que fue el milagro supuestamente de Syriza, ya no digo en octubre o en septiembre, cuando vuelve a convocar elecciones anticipadas después de 6 meses y renueva mandato Tsipras. Lo que es todo el tema, toda la temática de Syriza se basaba en eurasianismo, porque no deja de ser curioso que el ministro de Exteriores, creo que era Fatos Nanos, era bastante amigo de Dubin, hay fotos con él, y unido a ello Panos Kamenos, Exteriores era Panos Kamenos, Fatos Nano era como de Seguridad Nacional, y el propio Alexis Tsipras están optando por devoluciones en caliente y deportaciones masivas, que era casi lo que estaba en el programa de Amanecer Dorado, ¿no? Si se llamaba así el propio partido. Sí, correcto. Ahora Griegos Auténticos creo que es el nombre. Sí, porque les ilegalizaron, les quitaron de medio. Cosa que en Alemania no fue posible porque dijeron que no era viable ilegalizar un partido, a pesar de que la República en los años 50 ya había ilegalizado al KPD. Que por eso el Partido Comunista no existe, sino como derivada del PSD, que es del post-SED, que luego de una escisión del 99 del SPD, pues se reunifican como Die Linke, que es el partido que luego ha resultado curioso, porque han tenido una escisión que es como un paralelo en la extrema izquierda de AfD. También. Es un rojipardismo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? La líder es Katagel, no me acuerdo del nombre, perdón. Y que su programa básicamente es lo más xenófobo que he leído en años. Pero completamente xenófobo. A mí me asusta, personalmente. Sí, que es el problema que va a haber en Francia, precisamente. Porque muchos se fijan, y es precisamente la coagulación en lo que dijo el señor Mbappé. Que bueno, después de marear la perdiz, al final, después de la intervención, porque es algo alucinante. ¿Por qué interviene el jefe del Estado en la situación de un club con otro club
y no de la selección francesa, porque imaginemos que Mbappé se hubiera nacionalizado rumano y dijera que quiere jugar en la selección de Rumanía. Pues igual ahí sí dices el señor presidente de la República, pero por favor, señor Kylian, no se vaya, no juegue con Rumanía. Pero en un club como es el Paris Saint-Germain, con todas las vicisitudes que tiene y que tiene implicancias en el ámbito territorial de que el club de Francia no puede ser, y tampoco lo es, el Paris Saint-Germain. No es el club de los franceses, como en principio tampoco es el Real Madrid el equipo de los españoles, pero en más medida es el equipo de los españoles, mucho más el Real Madrid que el PSG en Francia, porque sería hacernos trampas en el solitario respecto, por ejemplo, del Olympique de Lyon, del Olympique de Marsella, que son clubes que tienen una contendencia muy importante, mucho más que, por ejemplo, el Girondins Burdeos, que ahora no está en primera división, que contienden, incluso físicamente, contra los seguidores del PSG, sobre todo ahora que está en manos de unos jeques de Qatar. El jefe de Estado francés con estas cosas pues se metió, y Mbappé en esta Eurocopa ha dicho: no quiero votar a los extremos, y la gente ha interpretado que decía Marine Le Pen. Sí, volver al centro. Pero hay un problema. Volver a un centro que no sabe si está desaparecido. Sí, porque los republicanos están medio escindidos, entre los que quieren ir con el programa de Marine Le Pen y aquellos que quieren estar con el programa de Macron, que van a estar bastante limitados, porque igual pueden lograr 100 escaños en la Asamblea Nacional Francesa. ¿Cuántos pueden obtener los republicanos? 80. El problema está y con el problema del liderazgo de los republicanos. Sí, sí. Que su presidente se quiere saltar el cordón sanitario, fue expulsado y ahora la justicia lo echa para atrás. Sí, le volvió a meter en el partido. Lo cual es un espectáculo bastante poco edificante, que una democracia occidental pasen estas cosas, aunque sea dentro de los partidos políticos, pero un partido tan importante como el partido de Sarkozy, que tenga esta posición, pues es algo absolutamente increíble. Y iba a decir que Mélenchon es tan anti-europeo, por decirlo de alguna manera, y prorruso, como lo puede ser Marine Le Pen. Lo que pasa es que Mélenchon, como no es de extrema derecha, sino es de extrema izquierda, pues entonces tiene otra prestancia, tiene otra prensa, tiene otra visibilidad, pero estamos viendo que la mayor parte, en un porcentaje casi de 2/3 de la Asamblea Nacional Francesa que pueda salir, está controlado o por Marine Le Pen o por Mélenchon. Lo cual ciertamente es alucinante e increíble, porque ninguno va por el cauce central que había establecido las posguerras mundiales, referido a la democracia cristiana y la socialdemocracia, que habían sido aquellos que habían vehiculizado como ángulo de welfare state, claro, sí. Claro, y del proyecto sobre todo Schuman. Sí, desde luego. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, lo del espectáculo de los republicanos es muy poco edificante, porque encima no sé hasta qué punto puede un juez devolver la potestad de la presidencia de un partido a un miembro que ha sido expulsado. No lo sé, no conozco la Constitución y el sistema de justicia francés, lo siento, la Constitución un poco, el sistema judicial no. Pero también deberíamos de pensar en que esto solo va a conseguir escolar más hacia la derecha a votantes que se puedan sentir identificados con el proyecto republicano. Ya que dices el tema de la justicia, vamos a hacer pequeño alto, porque el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Procedo a leer que ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica para reforzar la independencia del Poder Judicial. Han acordado además nombrar un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Han alcanzado en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España 2022-2023, según han confirmado fuentes socialistas. Ambos partidos también han pactado. De todas formas, ¿cuánto ha sido? 5 años de bloqueo, ¿no? Creo que más. Creo que en teoría viene de la última vez que pactaron, que fue en 2011-2012, con la mayoría absoluta recién adquirida del Partido Popular. Y bueno, pues ciertamente
Estamos hablando de 13, 12, 13 años. Sí. Es una barbaridad. Ambos partidos han pactado presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial, como recomienda la Comisión Europea. Ha acordado también nombrar un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, lo cual no sé si desequilibra suficientemente el juego de equilibrios que había hasta este momento. El PSOE y el PP han acordado nombrar al actual vocal del CGPJ, José María Macías Castaño, como magistrado del Constitucional. Fuentes del PP han informado del nombramiento de Macías, muy crítico en los últimos meses con la ley de amnistía, con lo cual ya podemos ver más o menos de qué palo va. ¿Por dónde van los tiros? Sí. Que ocupará la plaza que estaba vacante en la Corte de Garantías, es decir, no uno más, sino cubrir una vacante que ya había. Una vacante que estaba vale. Con lo cual, en principio, no desequilibra. Así, socialistas y populares han llegado a ese acuerdo para renovar, convertido en el CGPJ de mayor duración, 5 años y medio, estás en lo cierto, desde que culminó la superación del mandato, es decir, de caducidad. Lleva ya de la época de la moción de censura. Yo creo, llevaba ya 5 años y medio el mandato caducado, y que ha hecho falta para consensuar 20 nombres. Se conformó el 4 de diciembre de 2013 y completó su mandato 5 años después, y desde entonces estaba pendiente de que socialistas y populares pactaran la composición del siguiente consejo. El nuevo Consejo General del Poder Judicial tendrá entre sus tareas más urgentes cubrir 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo, lo que se traduce en el 30% de su plantilla, y 38 de tribunales superiores de justicia, ante la imposibilidad que arrastra de 2021 el órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos con el mandato caducado. Esta es una noticia de última hora. Impresionante, porque yo no tenía ninguna fe en ello, de lo que leí por la mañana. No voy a negar la realidad. Y va a haber problemas en la renovación con un senador que controla el PP. En principio eso sí, seguro, para cualquier tipo de tramitación de leyes. Sí, en principio si hay un acuerdo entre los dos, debería de ir como la seda. Pero se puede romper en cualquier momento, porque sabemos cómo funciona la política de los últimos años. Sí, en cuanto a las judicaturas, al tema judicial. Y que seguro que estas cosas también pasan en Francia respecto de lo que hemos hablado, de la situación del partido Los Republicanos y muchas otras cosas que están también de fondo. Lo que me da miedo, y para ir terminando este conversatorio y bueno, para ir añadiendo cosas más, es que quede ya de por sí me da miedo que haya una supermayoría del Frente Nacional o Resignación Nacional. Pero imaginémonos un parlamento colgante. ¿Qué tipo de justicia tendrá entonces Francia? Bueno, si hay un Hung Parliament, entonces seguramente habría unas elecciones en no mucho tiempo. Porque no se puede llegar a ninguna actividad legislativa, eso seguro. Sí, porque no va a suceder como por ejemplo ha pasado en Países Bajos, en donde ha habido muchos meses de ausencia de gobierno, pero parece que ahora han llegado a un acuerdo, y el que está saliendo, el que va a salir ahora el 2 de julio. El secretario de la OTAN, ¿no? Rute. Sí, Rute, que en octubre va para secretario general de la OTAN, y han cogido al que estaba responsable del servicio de inteligencia. Y parece que esta vez va a ir más... ¿Primer ministro? Sí, primer ministro. Sí, estaba al cargo del servicio. Es decir, que sí que se ha hecho al final un cordón sanitario a Geert Wilders, ¿no? No participa, es uno de los 4 que participa, pero Geert Wilders no va a ser primer ministro. Su partido sí, pero él no. Va a tener ministro Wilders, pero no va a ser primer ministro, sí. Vale. Y en Países Bajos ha pasado esto, y en Bélgica hay un posible gobierno, porque Bart de Wever, que es el informateur, el que hace el acuerdo, en principio va a ser una coalición que se llama Arizona, pero que tiene bastante relación con los gobiernos que hay actualmente en Valonia y en Flandes, con lo cual parece más o menos lógico, pero en Bélgica han estado un montón de meses y meses, en otras épocas sin gobierno, con gobierno prorrogado. Pero en Francia no creo que suceda esto, porque... No esperemos que no haya un Absurdistán como se llamó Bélgica, después de eso gobierno de... Yo creo que en Francia tienen más es el esquema de cosas de si no hay posibilidad de establecer un gobierno, pues nuevas elecciones, se mantiene de mientras el gobierno en funciones y hasta que haya la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo. Pero sí, sería bastante distinto, porque las últimas ocasiones en que ha habido algo más o menos medianamente parecido son acuerdos de cohabitación, pero con una mayoría distinta pero clara en la Asamblea Nacional Francesa, pero que esto sería distinto, sería que no hubiera posibilidad de una mayoría clara
en un ámbito de dificultad en donde se está prefigurando esa situación del Frente Popular, en donde precisamente François Hollande ha dicho, ojo, cuidado, que igual Mélenchon no es suficientemente neutro, suficientemente centrado a la hora de generar una mayoría que pudiera incluir al Ressemble del señor Macron, tal vez parte de los republicanos, en el ámbito de los republicanos, que pudiera establecer una cierta centralidad, pero claro, el que hace el eje, el que hace el de tornillo de ese abanico es Mélenchon, al que se ha sumado el Partido Socialista, al que se han sumado los verdes, al que se han sumado otros. Por tanto, es difícil de Frente Popular y demás, sí. Es difícil. Sí. Es difícil que ahora traten de darle la vuelta, como intenta François Hollande, de tratar de establecer que como que el liderazgo cambie de manos de la Francia insumisa frente a otros que pudiera haber dentro de... Lo que ha pasado, por ejemplo, con Syriza, que de repente el PASOK ha crecido las encuestas, pero ahora es una coalición, o sea, el nombre de varios partidos de izquierda, con el PASOK a la cabeza, y también el nuevo partido de Giorgio Papandreou llamado Kinima. Entonces, sí, puede llevarse a cabo. Otra cosa, ¿es viable? ¿Es un proyecto viable? Yo creo que no. Sí, esa es la pregunta. Que en caso de que pudiera hacerse una resituación de cosas y que se le quitara la posibilidad a este muchacho de 30 años de ser primer ministro, ¿esto restaría o expondría todavía más las posibilidades de que Marine Le Pen sea presidenta de Francia dentro de 3 años? Lo cual asusta. ¿Es más viable que hubiera una mayoría minoritaria de el partido de Marine Le Pen y que tuviera la obligación de moderarse, estilo Giorgia Meloni, durante 3 años, y que diera la posibilidad a los franceses de testar, como testaron por ejemplo en Guipúzcoa en 2011-2015 del gobierno de Bildu, y fueron los esteroides para quitarles del medio del gobierno cuando hubo elecciones de nuevo, para hacer ver a los franceses que esas promesas son humo durante estos 3 años y que acaben votando a alguien que no sea Marine Le Pen dentro de 3 años, son especulaciones, pero es una cosa que hay que preguntarse. Muy en cuenta. ¿Sí? Muy en cuenta por el futuro de la Unión, muy en cuenta por el futuro del proyecto Schuman, iniciado hace 75 años, realmente. Nos jugamos mucho las elecciones y se vio que el espectro ultra ha venido para quedarse durante un tiempo. Y lógicamente quiero pensar que... Sí, que en parte está tratando de hacer un Pedro Sánchez. ¿Por qué un Pedro Sánchez? Porque cuando hubo las elecciones municipales y autonómicas de el año 2023, justamente 12 horas después de la finalización del recuento, a las 12 del mediodía del día siguiente, lunes, convocó elecciones generales para el día 23 de julio, que es un poco lo que ha hecho Macron, más o menos, después de las elecciones europeas, convocar elecciones... No se ha lanzado a la piscina, pero que hay partido. Sí, lo cual... alguna gente pensaba que era algo ilógico e irracional, pero también en octubre le iban a dejar caer el gobierno. Más o menos se intuía, con lo cual él se ha adelantado, a pesar de que en parte pueda recordar a lo que ha hecho Pere Aragonés, convocando elecciones un año antes para suicidarse, porque ha bajado a 20 escaños, lo cual ciertamente es alucinante. Alguien que convoca elecciones voluntariamente para suicidarse. La estadística nunca es exacta. Démonos cuenta de que yo tengo recuerdo del año pasado, antes del 23 de julio, que las encuestas, sobre todo de GAT3, que habían acertado en todas las elecciones autonómicas de 2021, es decir, las que hubo en Madrid, las que hubo en Cataluña, las que hubo Andalucía 2022, anteriormente Castilla y León también 2022, había acertado el pleno. Y aquí se hablaba de una supermayoría PP y Vox, de 169 diputados. Sí, y que Pedro Sánchez acertó. Pedro Sánchez acertó en la convocatoria electoral, acertó en el momento, y esa ventana de oportunidad. La extrema derecha también, sí. ¿Podrá hacer Macron algo parecido en esta convocatoria? Esa es una duda bastante importante. Sobre todo teniendo en cuenta de que está poniendo en juego su compromiso con los franceses. Porque son los Juegos Olímpicos de Francia. Son los Juegos Olímpicos de París. Es un momento, en teoría,
Evidentemente los Juegos Olímpicos son otra cosa actualmente, pero históricamente, en el segundo término del siglo XX, los Juegos Olímpicos eran un escaparate importante, en donde, como el semestre europeo, en el ámbito de la política comunitaria, era un momento de estabilidad para tratar de proyectar imagen de país y que no se tosiera el gobierno en ese momento, pero precisamente en este momento, con la Eurocopa en marcha, con el tema de los Juegos Olímpicos, elecciones francesas, lo cual ciertamente es un momento bastante turbulento cuando en teoría tienes que sacar músculo, o habitualmente era lo que se solía establecer. O ese lanzamiento a la piscina que funcione. Sí puede ser, porque esos Juegos Olímpicos son clave. Resulta curioso porque ciertamente no es como antes. Estos Juegos Olímpicos fueron entregados a dedo. Fueron entregados a dedo hasta el punto de que solamente había 2 candidaturas, que eran París y Los Ángeles, y como eran 2, pues le dijeron, bueno, París 2024, Los Ángeles 2028 y a correr. Pero es que en 2032 ni siquiera ha habido bid. Le dieron a Melbourne directamente, 2032. Sí, ha habido, desde la época post-pandemia, ha habido una especie de... Y en 2036 se los han dado así, las llavecitas, a Qatar. Juegos Olímpicos para Qatar, venga. Como pasó con el Mundial, efectivamente. Es el negocio, amigo. Que ya los Juegos Olímpicos no son tan importantes como había antes, como eran antes. No, como antes, sobre todo porque en los últimos Juegos Olímpicos siempre ha habido alguna guerra. Sí. De por medio. Sí. Cuando era época de paz. Sí, en estos Juegos Olímpicos parece que incluso no van a hacer una ceremonia específica, en un lugar específico, sino alrededor del Sena. Incluso estableciendo edificios temporales, lo cual no es tan novedad porque en la Feria Universal de Chicago se establecieron ya algún que otro edificio muy bonito, muy de cristal, pero que eran solamente para el momento, cosa que en la de París ya se estableció con la Torre Eiffel, que iba a durar 20 años, pero luego dijeron, bueno, es tan bonita, se le buscó también un segundo uso cuando empieza la Primera Guerra Mundial como faro de telecomunicaciones para las tropas, lo cual evidentemente es algo que no se suele contar a las visitas, pero ahí está. Siempre de gente. Y nada, para cerrar, porque desgraciadamente tengo que irme yendo, tengo todavía evaluaciones, etcétera, pues comentar que tenemos que dejar claro que estas elecciones ya después, este lanzamiento a la piscina por parte de Macron, pueden marcar un antes y un después. Desde luego, el ritmo lo marcan. Ha intentado copiar a lo que hizo Pedro Sánchez, pero recordemos también lo que pasó con Pere Aragonés, que no caía en cuenta de ello, tienes mucha razón, un año antes. Yo creo que cuando los tiempos son más cortos, y esto es una opinión para cerrar todo, aviva lo que es el voto, ¿no? En este otro caso, como decían, un año todavía y haces esto, pues también hubo una participación más escasa en los comicios catalanes. Altos, pero con respecto de los de 2021, lógicamente más altos, pero con los anteriores creo que fueron en 2018, sí, 2017, perdón, tras lo que fue el procés, etcétera, eran más ínfimos. En este caso, dependerá mucho del índice de participación, dependerá también de esas, digamos, lo que en Estados Unidos se llama swing states, en este caso, regiones con una intención de voto que solía ser de la izquierda que ha virado hacia la extrema derecha. Todo está en el aire y no podemos pronunciarnos porque muy probablemente nos equivoquemos. Y en nuestras manos también está un ejercicio de higiene y regeneración política para evitar que estas cosas pasen de nuevo. Sí, yo si tuviera que, para cerrar, ciertamente, si tuviera que decir a un francés acerca de las elecciones francesas legislativas, que serán dentro de 5 días, la primera vuelta, y 7 días después la segunda, le diría que a diferencia de las elecciones europeas, donde mucha gente parece que ve que no se juega nada, aunque es mentira, se juegan muchas cosas, se juega mucho. Y a veces, como ha pasado con la ardillita, con Albís y esos 3 eurodiputados, que bueno, vamos a votar a quien cabree a la gente. Bueno, en las elecciones legislativas piensen claramente en votar con la cabeza y no con las tripas, porque su voto tendrá consecuencias. Sus votos tendrán consecuencias en el día a día. Y luego, evidentemente, con ese voto tendrán que ser responsables y exigir a quien han votado que cumpla el programa electoral. El tema del mandato imperativo y el libro de Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín contra la Revolución Francesa, que es un libro bien interesante porque el mandato imperativo viene eliminado de aquella época. Ciertamente sería bastante largo meternos, pero ciertamente mandato imperativo, muy importante. Conexión votante con elector y el ámbito del programa electoral. Cumplir la palabra dada y que la persona sea responsable a la hora de exigir eso de su representante electo. Y votar bien
es votar aquello que tú consideras que es bueno. No hay un voto bueno, pero hay un voto responsable, un voto cívico. Y saber que todo lo que hemos comentado, sobre todo lo que has dicho de la Unión, del marco general, de Occidente, incluso de la relación con la guerra en Ucrania, porque si hay otra Asamblea Nacional Francesa, igual se acabó el chorro de dinero y se acabó el apoyo en armas. Todo. Ojo, cuidado con lo que puede pasar. Por tanto, un voto responsable, un voto en conciencia, y para eso hay que pensar mucho. Y para eso también estamos aquí, como en otros canales en los que puedes participar también, a la hora de poner encima de la mesa datos, información, conocimiento, para que cada cual cumpla con su propio criterio. Y por supuesto agradecido de que hayas estado por aquí. Un honor para siempre, y para lo que necesites, ya que estoy, Juan Carlos. Espero que nos veamos pronto, siento tener que irme así, pero bueno, las últimas evaluaciones mandan. Un abrazo enorme para todos.